Eh, buenas noches. La consigna de esta semana es sobre el tema del tributo. Hoy es sábado 19 de octubre, son las 10:15 de la noche. Son 7 preguntas, donde vamos a pasar de una vez a leer la primera pregunta. La pregunta dice así: dar 5 características del tributo. Bueno, primeramente vamos a definir qué es un tributo. Y un tributo es un pago obligatorio que hacen las personas y entidades directamente al Estado, donde el fin de esto es el destino de financiar el gasto público. 5 características serían: primero, la obligatoriedad. Es obligatorio y no depende de la voluntad del contribuyente. La segunda es funcionalidad pública, donde los recursos que se recaudan o que se recogen se usan para financiar el servicio y obras públicas del Estado. 3. Legalidad. Esto es porque tienen que estar definidos o establecidos por leyes o normativas aprobadas por el Poder Legislativo. 4. Proporcionalidad. La proporcionalidad se da porque generalmente se establece en función de la capacidad económica que tiene el contribuyente. Y por último, la 5 es que es su sancionabilidad o que es sancionable. ¿Por qué? Porque el incumplimiento del pago de estos tributos puede llevar a sanciones o multas por parte de la administración tributaria. La pregunta 2 dice: dar 3 diferencias entre el impuesto y contribuciones especiales. Primeramente vamos a definir cada una de ellas. Primero, el impuesto. El impuesto es un tributo exigido según la capacidad económica que tiene el contribuyente. Y las contribuciones especiales es un tributo que surge de beneficios derivados de las obras públicas o de las actividades especiales. 3 diferencias entre ellos serían: primero, las 3 diferencias de los impuestos. La primera característica o diferencia, es que la figura es muy versátil. En el impuesto la figura es muy versátil, por lo que le permite tener 2 destinos específicos. El primer destino es la caja única del Estado, y el segundo es el que la ley le puede asignar. La 2 es que es un medio de financiamiento de servicios indivisibles que tiene el Estado, como por ejemplo la policía. La 3 es que su pago no es opcional ni discrecional, o sea, se puede forzar el cumplimiento de pago a través de una jurisdicción coactiva. Después, las contribuciones especiales. La primera es que se destinan a financiar servicios específicos. 2, solamente lo pagan, las personas beneficiadas. Y número 3 es que el pago es por un tiempo determinado, o sea, tiene un principio y tiene un fin. La pregunta número 3 dice así: definición de precio público y dar 3 diferencias con las tasas. Bueno, primero la definición de precio público es que es una cantidad que los ciudadanos pagan a la administración pública. Esto se da por la prestación de un servicio o de una actividad específica. Por ejemplo, el precio de las entradas a un museo o a una exposición de arte o cosas que el Estado pueda realizar. Las 3 diferencias que tienen entre precio público y tasas es que, primero, las de precio público.
serían, primero se pagan por una actividad o por un servicio en específico. La número 2 es que no siempre está relacionado con un costo real. Puede ser ¿cómo se le dice? Bueno, se me fue la palabra en ese momento. Y 3, que puede ser un opcional en ciertos casos. Y tasas es que la primera es que se paga por un ejercicio de una potestad administrativa. La número 2 es que generalmente refleja el costo del servicio, refleja el costo del servicio prestado. Y 3 es que su pago es obligatorio. Siempre tiene que ser obligatorio al realizar un trámite. La pregunta 4 dice así: explique los tipos de obligaciones tributarias y su importancia para el fisco. Ok, primeramente vamos a definir qué es una obligación tributaria. Y es que las obligaciones tributarias son responsabilidades que nosotros, los contribuyentes, tenemos en relación con el cumplimiento de las normas fiscales que hay. Son fundamentales para poder recaudar los ingresos que financian el funcionamiento del Estado y de la prestación de los servicios públicos que éste da. Hay dos tipos de obligaciones tributarias. La primera es la obligación tributaria principal. Esta obligación, la obligación tributaria principal, es la obligación del pago del tributo, o entre paréntesis podríamos decir que es impuestos, tasas o contribuciones. Entonces es la obligación del pago del tributo que le corresponde según la normativa vigente del contribuyente. Por ejemplo, el pago del impuesto sobre la renta o el pago del IVA también son obligaciones tributarias para todos nosotros los contribuyentes que generan impuestos y que tienen que pagar impuestos. La segunda es la obligación tributaria, obligaciones tributarias accesorias, que estos son, son deberes adicionales que complementan la obligación principal y donde esas mismas tiene dos tipos. La primera es que es de índole formal, donde se tiene que presentar, se tiene que dar la presentación de declaraciones fiscales, donde se tiene que presentar los libros contables, donde tiene que presentarse facturas y responder todos los requerimientos que la administración solicite, que la administración tributaria solicite. Después está el otro tipo de obligación tributaria, la que es de índole patrimonial, que son, por ejemplo, todos los pagos adicionales, como recargos, multas o los intereses que puedan surgir por incumplir las obligaciones tributarias que le toca al contribuyente. ¿Cuál es su importancia con el fisco? Bueno, tenemos varias características. Primeramente, es que sirve para la recaudación de impuestos. Esto lo que permite es financiar servicios públicos al Estado tan vitales e importantes como, por ejemplo, la educación, la salud, la seguridad, la infraestructura. Después sirven para la planificación presupuestaria. ¿Qué permite esto? Esto permite que el fisco pueda elaborar presupuestos, sean anuales, presupuestos anuales, y que estén bien planificados, con gastos reales, por decirlo así. Esto es para poder asegurar una sostenibilidad financiera al Estado, obviamente donde nosotros salimos beneficiados, ¿verdad? Y después está también, como punto 3, podríamos decir que también es importante para fisco para tener un buen control y fiscalización. Esto porque ayuda a facilitar el trabajo de la administración tributaria en la supervisión del cumplimiento que tiene la normativa fiscal, donde todo se va haciendo a regla. Y esto da también como resultado el cuarto punto, que es que también ayuda al Estado con el tema de transparencia.
O sea, que cuando uno ve que se da el cumplimiento de las obligaciones tributarias y que el Estado está cumpliendo y que se están dando resultados y que uno ve cambios en infraestructura, en salud, educación y demás, esto hace que se fomente la transparencia en temas de la gestión fiscal y en temas de rendición de cuentas. Esto para que se puedan ver resultados y también hace que se refuerce la confianza en nosotros los ciudadanos y poder creer en las instituciones públicas. La pregunta 5 dice, para efectos del administrado, ¿para qué sirven los deberes formales? Bueno, ok, los deberes formales son responsabilidades administrativas que tienen que cumplir o que tenemos que cumplir nosotros los contribuyentes. Como cuáles, por ejemplo, como presentar las declaraciones juradas de impuestos, cómo llevar una contabilidad real, transparente, responder a los requerimientos de la administración tributaria, o sea, dar buenos elementos o elementos precisos para poder determinar claramente la correcta carga tributaria, desde lo mínimo como una dirección exacta hasta lo mismo en generación de ingresos y demás. ¿Cuál es su fin? Bueno, entre otros yo podría decir que su fin es facilitar la fiscalización y el control por parte del Estado. Esto es para poder evitar sanciones y multas por incumplimientos que se dan. La pregunta 6 dice, ¿en cuál categoría clasificaría las cuotas de la seguridad social de la Caja Costarricense del Seguro Social? Bueno, yo lo clasificaría dentro de tributos, o sea, yo lo clasificaría como tributos, ya que esto ayuda a financiar los servicios de salud y claramente los permisos de salud y las pensiones, y claramente nosotros salimos beneficiados también, ¿verdad? Y la pregunta final sería, ¿el 10% del servicio que se paga cuando uno va a un restaurante es un tributo? Bueno, considero que ese 10% no es un tributo, ya que es un cargo adicional que se le agrega en la cuenta por un servicio que se está recibiendo, ¿verdad? Su fin claramente no es ir a un servicio del Estado, sino servicio directamente al restaurante o a la administración pública. Perdón, del restaurante, no a la administración pública. Y obviamente esto lo que hace es generarle al trabajador un ingreso por un servicio brindado. Obviamente, claro está, depende de la política del restaurante, si va para el mismo restaurante, para el mismo personal, pero no lo considero como un tributo. Y esa sería la consigna de esta semana. Buenas noches.